No te subí ninguna de las clases encima que grabé hasta ahora, pero te las voy a subir todas, así tenés también a modo de repaso una clase grabada. Bueno, Dale, ya perfecto, profe, estoy me recibe. grabando oficialmente la clase. Bueno, primeramente vamos a comenzar con el octavo par craneal, ¿sí? Que lo primero que tenés que saber... A ver, clasificame el octavo par craneal. ¿Qué es? ¿Sabes o no sabes? Sensorial, creo, si no me equivoco. Exactamente, es un nervio sensorial. Es un nervio sensorial, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a decir del octavo par craneal? Y primero te quiero ubicar un poquitito en esta imagen, ¿sí? Que es lo que me interesa más que nada. ¿Sí? Mira, acá estás viendo todo lo que vendría a ser el oído, ¿sí? O la oreja, ¿sí? Pero está dividido en distintas partes esto, ¿sí? Lo primero que vas a encontrar es toda esta zona que estás viendo acá, ¿sí? Toda esta zona que estás viendo acá, que se corresponde a lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Ten en cuenta que todo esto que estás viendo acá no es hueso, ¿sí? Es cartílago, es decir, todo lo que vos te tocas que normalmente le llamamos oreja y no está mal llamarlo oreja, ¿sí? Es todo cartílago y tejido adiposo, como bien verás acá, esto es cartílago, esto es tejido adiposo, ¿sí? Después, esto que estás viendo acá es lo que nosotros llamábamos cuando estudiábamos al hueso temporal el conducto auditivo externo, ¿sí? Es lo que llamábamos el conducto auditivo externo. Y esta porción que estás viendo acá, todo esto que estás viendo acá, es lo que se llama caja del tímpano, ¿sí? Voy a poner acá con verdecito, caja. No voy a escribir todo tímpano, voy a poner solamente la T. Caja del tímpano, ¿sí? Y acá estás viendo eso que ves ahí con distintos colorcitos. Esto que ves acá es la cóclea, ¿sí? El origen real de ya uno de los pares. Y esto que estás viendo acá, sin contar esta partecita amarilla, ¿sí? Sin contar esta partecita amarilla, esto que estás viendo acá es la porción vestibular, ¿sí? Es la porción vestibular. Algo que nosotros estudiábamos en temporal, lo habrás capaz te acuerdes y 100% seguro que no. Mira, esto que vos estás viendo acá es una elevación, ¿sí? Que estaba en la cara antero-superior del peñasco, que se llamaba fosita arcuata o fosita arqueada. No sé si te acordás o no te acordás, pero básicamente esa fosita se forma por esto que estás viendo acá, que se llama porción semilunar. ¿Me seguís hasta acá o hablé mucho? Te sigo. Bueno, ¿por qué te expliqué todo esto? Básicamente porque el octavo par craneal obviamente está en relación con lo que es el oído, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hablar una vez que ya te expliqué esto? Ahora sí vamos a hablar específicamente del octavo par craneal. Mira, el octavo par craneal principalmente es un nervio sensorial, ¿sí? Y ahora yo te pregunto, los nervios sensoriales, ¿dónde se originaban? ¿Dentro o fuera del encéfalo? Acordate del nervio óptico, acordate del nervio oftálmico. ¿Dónde se originaban? ¿Dentro o fuera? Dentro, creo. Pensala bien, ¿dentro o fuera? ¿Cuál es la función de un nervio sensorial? Fuera. ¿Por qué? ¿Cuál es la, para Y... pensala, cuál es la función de un nervio Ah, sensorial? ya me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Cuál es la función? Eh, y sensitiva, digamos. Claro, pero ¿qué hace un nervio sensitivo? Ay, no sé cómo explicarte, cómo Explícalo pongo con en palabras palabras qué hace. tontas y fáciles. ¿Qué hace un nervio Y sensitivo? siente, digamos. Claro, siente, pero, o sea, en palabras fáciles, un nervio sensorial lo que hace es sentir algo y avisarle al encéfalo. Entonces se origina desde afuera hacia adentro. El nervio óptico, los nervios ópticos, sienten una información que es visual, justamente que es el estímulo de la luz, y le avisa al encéfalo que está viendo algo. El nervio oftálmico siente olores, sean ricos o feos, y le avisa al encéfalo. Bueno, lo mismo hace el nervio vestíbulo coclear.
le siente lo que son los estímulos auditivos y le avisa al encéfalo, ¿sí? Y es distinto cuando nosotros hablábamos de nervios motores. Los nervios motores, ¿qué hacen? Responden a un estímulo, es decir, la información es enviada desde el encéfalo hacia un músculo efector. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. Bueno, eso ten en cuenta, ¿sí? Porque hace mucho Ajá. no veíamos un nervio sensorial, por eso te pregunté. Porque casi todos los que veníamos viendo hasta ahora eran casi todos motores. Sí. O sea, eran el facial, por ejemplo, y el vestíbulo, el glosofaringeo, que es el 9, son nervios sensitivos motores, pero hablábamos más que nada de la porción motora. Bueno, ¿estamos hasta acá? Estamos. Bueno, entonces, el octavo par craneal es un nervio sensorial, exclusivamente sensorial. Y está dividido en dos porciones, ¿sí? Está dividido en una porción que es la porción vestibular, ¿sí? Que es importante esto, que entiendas desde ya que está dividido en dos porciones. Una porción vestibular, ¿sí? ¿De qué se encarga la porción vestibular? Transmitir la información sobre la posición de los movimientos de la cabeza en el espacio. Ya explico, ¿sí? Y va a tener otra porción que es la porción coclear, ¿sí? La porción coclear. ¿De qué se encarga la porción coclear? Es la encargada de transmitir los estímulos sonoros o la información de los sonidos. Entonces, el octavo par tiene dos porciones. Una porción vestibular que se encarga de avisarle al encéfalo dónde está posicionada la cabeza, ¿sí? Y la porción coclear que se encarga de avisarle al encéfalo los sonidos que está recibiendo. Ahora, mira, básicamente la porción vestibular se encarga del equilibrio, ¿sí? Si vos movés tu cabeza, me tuve que ver una clase para entender esto porque yo nunca estudié oído. Supongo que es el líquido, digamos, tenía un líquido dentro. Exactamente, y eso es lo que te estoy por decir. Es lo único que sé. Sí, hay un líquido. Tanto en la porción coclear como en la porción vestibular hay un líquido. Mirá, básicamente, ¿qué pasa? Esta es la porción vestibular, ¿sí? Todo esto es la porción vestibular. ¿Qué pasa? El líquido que está acá adentro, que se llama endolinfa, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vos movés la cabeza, esta endolinfa, por así decirlo, se agita de alguna forma. Se agita y envía un estímulo nervioso mediante estas fibras que estás viendo acá, que estas fibras son las que luego se unen y originan a la porción vestibular del octavo par craneal. Pasa exactamente lo mismo con la porción coclear. Aprovecho y lo explico ya de paso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escuchamos un sonido, el sonido viaja por el pabellón auricular, después por el conducto auditivo interno. ¿Y qué pasa? Llega a esta membrana que vos estás viendo acá. Llega a esto, que se llama membrana del tímpano. ¿Qué pasa? La membrana del tímpano vibra, ¿sí? Vibra. Al vibrar, y acá es todo un cuentito largo, ¿sí? Al vibrar, ¿qué hace? Estos huesitos que están acá están en relación justamente con lo que es la membrana del tímpano. Vibra la membrana del tímpano y entonces estos huesitos que están acá también vibran, ¿sí? Estos huesitos son tres, son el hueso estribo, el hueso yunque y el hueso platillo, ¿sí? Platillo, yunque y estribo. ¿Qué te tendría que sonar? El estribo por un músculo estribo que nosotros hablábamos cuando hablábamos del facial. Pero no importa si no te suena. Después lo vamos a repasar. Sí, me suena. Bueno, genial entonces. ¿Qué pasa una vez que estos huesitos vibran? Esta zona de acá es como una ventanita, que lo vamos a ver mejor en esta imagen. ¿Ves acá? Bueno, esa zona de ahí, esta tapita, digámoslo de alguna forma, se abre. Y entonces las vibraciones... Perdón, profe, que te interrumpa. Sí. Se me cortó recién ¿Desde el estribo. ¿Me puedes volver a explicar esa parte? Sí, no me Lo acuerdo. de la membrana que vibra. Ok, sí, no me acuerdo qué estaba diciendo igual, pero bueno, mira, lo explico de nuevo.
todo. Ya que ya te posicioné en qué carajo estamos viendo. Mira. Se me perdió mi puntero. Esto es el pabellón auricular. ¿Qué pasa? Recibimos un estímulo, un estímulo sonoro, pasa por el pabellón auricular, pasa por el conducto auditivo externo y llega a la membrana del tímpano, ¿sí? Vamos a ver eso, pero en esta imagen de acá. Llega a la membrana del tímpano. Esto es la membrana del tímpano. Este hueso que estás viendo acá es el platillo. Este es el yunque. Y este chiquitito de acá es el estribo, ¿sí? ¿Qué pasa? La membrana del tímpano vibra, lo cual hace vibrar a todos estos tres huesitos que están acá. Y al vibrar el estribo, ¿dónde está para hacerle zoom? Al vibrar el estribo es como que destapa esta ventanita que está acá. Y al destapar esa ventanita, el estímulo sonoro llega a toda la porción coclear. Y en la porción coclear también hay endolinfa. Y entonces, ¿qué pasa con esa endolinfa? Se agita y de la misma forma que pasaba con la porción vestibular, envía información nerviosa por la porción coclear. Todas estas fibras nerviosas se anastomosan entre sí y forman a la porción coclear del octavo par craneal. ¿Se entendió o no se entendió? No entendí. No entendí desde lo de la ventanita que se abre. Sí, mira, o sea... a ver... Ese no era. Ese no era. ¿Ves esto que está acá? Eso es el estribo. Y ves como que el estribo tiene una tapita acá. No sé si ves. Bueno, cuando el estribo vibra, esta tapita se corre del lugar. Sí. Y entonces esa vibración que estaba viniendo, que es obviamente el estímulo sonoro, ingresa a la cóclea. Ajá. Y en la cóclea también hay un líquido. Ese líquido se agita. Y al agitarse, esa agitación del líquido es recogida, o sea, esa información de que el líquido se está agitando, es recogida por estas fibras nerviosas que estás viendo acá, que son la porción coclear. Ok. ¿Estamos? Ahora sí. Mira, viste que yo te decía que la porción vestibular que pasaba, el líquido se movía solo, ¿sí? O sea, vos movés la cabeza y agitás el líquido de la porción vestibular. Ajá. Y la porción vestibular, gracias a ese líquido que se movió porque vos moviste la cabeza, envía información por la porción vestibular. ¿Qué pasa? El cuentito de la porción coclear es más largo. Entra un estímulo sonoro por el pabellón auricular, conducto auditivo externo, hace vibrar a la membrana del tímpano, hace vibrar a estos huesitos, se desplaza la tapita del estribo y ahí recién hace vibrar a la porción, al líquido, perdón, que está dentro de la cóclea. Y ahí la cóclea recibe el estímulo y lo envía. Ok. ¿Entendiste o no entendiste? Sí. Bueno, te acabo de explicar todo lo que es el origen real del nervio. Por eso me interesa tanto que lo entiendas. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Power, fíjate que dice origen real de las dos porciones. ¿Sí? Tenés el origen real de la porción coclear, es en lo que es el ganglio coclear. ¿Cuál es el ganglio coclear? Es todo esto que te estaba diciendo. Todo esto es el ganglio coclear. Acá tenés al nervio naciendo. ¿Sí? Y la porción vestibular nace en el ganglio vestibular. ¿Qué es esto? Ahí estás viendo al nervio vestibular naciendo. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, mira. Si vos mirás bien esta imagen de acá, vas a ver cómo la porción vestibular se dirige, ¿sí? Se dirige, digamos, hacia la derecha y se encuentra con la porción coclear. ¿Ves ahí esto? Sí, bueno, ahí se juntan, digamos, según el... Claro, y este orificio que vos estás viendo acá, ¿te animás a decirme cómo se llamaba? Y te doy una pista de que es por donde ingresa el séptimo. Espera que me ubique. El séptimo. Te muestro en el Anatomy Learning, que no lo abrí. El séptimo par craneal, ¿te acordás que nacía de la fosita lateral?
De ahí se iba a la cara póstero superior del peñasco y ingresaba por el conducto y hasta ahí me quedo. ¿Conducto auditivo interno? Muy bien, y ingresaba al conducto auditivo interno, ¿sí? Y fíjate, el octavo par craneal, ¿sí? Sale por el conducto auditivo interno, es decir, sale del conducto auditivo interno ¿a dónde? Al endocráneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nervio sensorial, entonces la información la está llevando desde afuera hacia adentro. Y eso quiero que te quede sumamente claro. Es un nervio sensorial que está recibiendo información del exterior y la lleva hacia el interior, es decir, hasta el encéfalo, ¿sí? Entonces, la porción coclear, la porción vestibular, dan su nervio vestibular y su nervio coclear. Estos dos se unen y atraviesan el conducto auditivo interno y así ingresan al endocráneo. ¿Hasta ahí estamos? Estamos. Una vez que se encuentra en el endocráneo, ¿a dónde llega el nervio coclear? ¿A dónde llega? Llega al surco bulbopontino. Específicamente llega a la porción lateral o fosita lateral del surco bulbopontino. Y vos te estarás acordando, capaz o capaz no, ¿qué son estos 4 nervios? Yo te puedo preguntar cuál es este. Capaz que no. El sexto, creo. Muy bien, ¿y cuál es este? Séptimo bis y 8. Muy bien, exactamente. Llega a la fosita lateral del surco bulbopontino por fuera del nacimiento del séptimo y del 7 bis. Muy bien. ¿Entendiste? Porque eso es todo el octavo par craneal. ¿Sabes qué pasa, profe? ¿Qué pasó? No escribí. Bueno, entonces, Así que después voy a rever la clase de tomar. bueno, lo que vas a tener que hacer ahora es que me vas a tener que decir, Ay, como te no. vengo haciendo con los otros pares craneales. No hace falta que me explique Bueno. todo lo del impulso sonoro, que esto, que lo otro, no. ¿Sí? ¿Hasta dónde me quedo? Bueno, perdón, te agrego una cosita antes. Ok. El origen real de estos dos nervios es por la porción vestibular y por la porción coclear. Pero el origen aparente es en la fosita lateral del surco bulbopontino, ¿sí? Por fuera del séptimo y por fuera del sexto. ¿Estamos? O sea, fíjate cómo el origen aparente está afuera del sistema nervioso y el origen aparente está dentro del sistema nervioso. Dentro. ¿Sí? Ten en cuenta eso, porque es distinto. Ahora sí, te escucho. Bueno, no me acuerdo todo el principio, me acuerdo una sola frase, que es que lleva la info de afuera hacia adentro. Bueno, pasa el conducto auditivo interno, llega al encéfalo y no me acuerdo dónde se ponía, pero sé que tipo al final del sexto y séptimo par Te repito una o algo vez más. así. Me El- cuesta si no lo escribo. Sí, Así no hay que- problema, pero te lo repito una vez más y aprovecha y escribí. Ajá. El nervio o el octavo par craneal es un nervio sensorial, es decir, que tiene un origen fuera del sistema nervioso central y se dirige hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene dos porciones, va a tener una porción vestibular que va a estar en relación con el equilibrio y va a tener una porción coclear que va a estar en relación con lo que es la información de los sonidos, ¿sí? Con escuchar, digámoslo de alguna forma fácil. El origen real de la porción coclear es a nivel del ganglio coclear, ¿sí? El ganglio coclear, que es esto que estamos viendo acá. Y el origen real de la porción coclear es a nivel del ganglio coclear, que es esto, ¿sí? Esto es el ganglio coclear. Y el origen real de la porción vestibular es a nivel del ganglio vestibular, que es esto, ¿sí? Es esto. Yo ya te expliqué cómo es todo el estímulo de cómo se activan, digamos, de alguna forma tanto el ganglio coclear como el ganglio vestibular, que eso no es algo que tenés que saber, eso te lo conté para que tenga sentido nomás, ¿sí? Entonces, de la porción vestibular se desprende el nervio vestibular y de la porción coclear se desprende el nervio coclear. Estos dos se anastomosan
y al anastomosarse salen por el conducto auditivo interno. Salen por el conducto auditivo interno. Una vez en el endocráneo, se dirigen al surco bulbopontino, por fuera del origen aparente del séptimo, del 7 bis y del sexto par craneal. ¿Estamos? ¿Sí o no? A ver. La porción vestibular y coclear se anastomosan y penetran juntitos el conducto auditivo interno. Entran en el encéfalo y se quedan, no me acuerdo qué palabra usaste, fuera del origen aparente del sexto y séptimo Sí. par. Capaz te quedaría sumarle bien lo que es el origen real. Vos me tenés que decir que la porción vestibular se origina del ganglio vestibular. Y que la Ah, sí, porción bueno, coclear se ahí origina tengo del tipo el ganglio. coclear en el ganglio coclear y vestibular, ganglio vestibular. Exactamente. De ahí salen los dos, se anastomosan y salen por el conducto auditivo interno. Sí, de y allí como se dice, sensorial, están fuera del sistema nervioso central y se dirigen tipo adentro de este. Exactamente. Y llegan a nivel del surco bulbopontino, ¿sí? Por fuera del séptimo y por fuera del sexto. Ok. Vamos. ¿Alguna duda del octavo par? Si no, No, profe. bueno, si no tenés ninguna duda del octavo par, vamos a ir con el duodécimo par. Genial. No guardar. Vamos a ir con el duodécimo par craneal. Vamos a aprovechar la Anatomy Learning. Eh, 12avo par. Odio que me pinte de negro. Quiero que sea ¿Me blanco. esperas un cachito, profe? Sí, no hay problema. Avísame cuando vuelvas Gracias. más. Sí. ¿Cómo estás? Ay, volví, perdón, mi perro, profe. No importa. Seguimos, ¿sí? Vamos a comenzar con el nervio hipogloso. Acá. Vamos a comenzar con el nervio hipogloso. El carácter nervioso del nervio hipogloso es un nervio enteramente motor. ¿Sí? Es un nervio enteramente motor. Y si yo te digo directamente nervio hipogloso, vos ya me tendrías que estar diciendo con quién se va a relacionar. ¿Con quién pensás? ¿Con el músculo hipogloso? Tipo la... Inerva la lengua. Exactamente, inerva la lengua, ¿sí? Tiene relación con la lengua. Hipo es abajo y gloso es lengua. Este nervio llega por debajo de la lengua, ¿sí? Ajá. Tiene una relación íntima con la arteria lingual. Bueno, es un nervio enteramente motor que a grandes rasgos se encarga de inervar la lengua, pero tiene muchas inervaciones también a nivel de los músculos del cuello, ¿sí? Su origen real es en todo esto que vos estás viendo acá, ¿sí? En todo esto que vos estás viendo acá, que es básicamente, o sea, obviamente por dentro de esto, ¿sí? Su origen real siempre es dentro del sistema nervioso, que es un núcleo que se llama núcleo hipogloso o también lo puedes llamar como núcleo lingual. Y yo te digo que ese núcleo está acá adentro, ¿sí? Ahora, su origen aparente es en el surco colateral anterior, que este es el surco colateral anterior. Si recordamos que ya vimos el noveno nacía por el surco colateral posterior, ¿sí?
El duodécimo par craneal o nervio hipoglioso nace del surco colateral anterior y se dice que nace gracias a que 12 o 10 fibras, en realidad de 10 a 12 fibras, se anastomosan entre sí. ¿Sí? Se anastomosan entre sí. Y cuando estas 10 o 12 fibras que nacen del surco colateral anterior se anastomosan, forman al duodécimo par craneal. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bueno, eso es todas las generalidades, digamos. Ahora, como es un nervio motor, sabemos que una vez que ya estudiamos su origen real aparente y su carácter nervioso, nos vamos directamente hacia adelante. Fíjate, esto es un dibujo de base de cráneo que lo veíamos allá cuando estábamos estudiando hueso. Yo te acabo de dibujar en amarillo lo que vendría a ser el bulbo raquídeo, ¿sí? Y el duodécimo par craneal nace y se dirige a este conducto que está acá. Que no sé si te vas a acordar cómo se llama este conducto. Ese conductito... El condilio, creo. No sé ¿O no? no sé si dijiste mal o dijiste en nomenclatura vieja. No, lo tengo en nomenclatura vieja, digamos. Bueno, En mis apuntes. entonces está bien y te creo, ¿sí? En Bueno, nomenclatura nueva se llama conducto del hipogloso. es más fácil. Conducto interno del nervio hipogloso. Conducto interno del hipogloso. Porque obviamente hay un conducto externo del hipogloso. ¿Sí? Entonces, este nervio nace del surco colateral anterior. ¿Y qué hace? Se dirige anteriormente hacia el conducto del hipogloso. El conducto interno del hipogloso. ¿Sí? Eso es todo lo que hacen en el endocráneo. Nace, se dirige anteriormente e ingresa al conducto del hipogloso. Luego, en la base de cráneo, ese no era. Luego, en la base de cráneo, ¿qué hace este nervio? Sale por este orificio que estás viendo ahí, que se llama conducto externo del nervio hipogloso. Fácil. ¿Sí? Nace y sale por el conducto externo del nervio hipogloso. Fíjate cómo. Acá estamos en una vista anterior. Ya posiciono mejor el... Reconstituyo todo el occipital. ¿Sí? Mira. El nervio nace. Ahí está, fíjate, este es el surco colateral anterior y este es el surco colateral posterior. Acá tenés lo que es la fosita anterolateral y acá tenés la porción supraolivar. Bueno, mira, este nervio nace, fíjate cómo están haciendo por muchas fibras nerviosas. Si lo miramos desde acá arriba, se está metiendo ahí en este conducto que es el conducto del hipogloso. Conducto interno. Y sale al exocráneo por el conducto externo del hipogloso. Hasta ahí estamos, hasta ahí me entendiste. Estamos. Bueno, yo quiero que mires que estamos en una vista posterior, ¿sí? Estamos en una vista posterior. Y yo voy a transparentar el occipital. ¿Por qué? Porque quiero que veas primeramente esto. No hagas caso a esto, ¿sí? Estos son ramas del plexo cervical que a mí no me interesan. Que las voy a sacar. Si no me interesan, las saco. Fácil. Bueno. Sacamos esta. Mira, primeramente quiero que veas algo. Este nervio, ni bien se origina, y capaz que mirando los dibujitos se va a entender mejor. A ver si hay algún dibujito lindo de esto. Y no hay ningún dibujito lindo de esto. Pero mira. Yo voy a dibujar ahora algo que lo vamos a estar viendo desde una vista superior. ¿Sí? Vamos a estar viendo desde arriba. Es decir, le vamos a meter un corte en el cuello y lo vamos a ver desde arriba. ¿Sí? Mira. Esto es la carótida interna. ¿Sí? Esto... Bueno, voy a dejar un espacio más separadito entre ambas. Esto es la carótida externa. Y esto que dibujo en azul es la vena yugular interna. Vena yugular. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendés que lo estamos viendo desde arriba? O sea, quiero que eso entienda sí o sí. Es decir, le metimos un corte en el cuello y estamos viendo estos tres elementos desde arriba. ¿Sí? Ajá.
Y ahora, mira, este nervio tiene la siguiente relación, porque yo quiero que entiendas esto. Porque este nervio ni bien nace, o sea, ni bien sale del conducto auditivo externo, del conducto del hipogloso, perdón, ni bien sale del conducto del hipogloso, ¿qué pasa? Se posiciona posteriormente a la arteria carótida interna. Después se mete entre la carótida interna y la vena yugular externa, ¿sí? Se mete ahí. ¿Me repetís eso? Sí, repito. Ni bien este nervio sale del conducto del hipogloso externo, se posiciona posteriormente a la carótida externa. Interna, perdón. Se posiciona posteriormente a la carótida interna. Luego continúa anteriormente y se pone entre la carótida interna y la vena yugular interna. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Entonces, sale del conducto y se posiciona posterior a la carótida interna, sigue anterior y queda entre carótida interna y... ¿cuál otra? ¿Cuál es esta? ¿Yugular interna? La yugular interna. Muy bien. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Bueno, esto es importante ¿por qué? Porque una de las ramas colaterales de este nervio dan justamente inervación a la carótida interna y a la yugular interna. Por eso es que te digo esto así tan detalladamente, ¿sí? Para que después tenga sentido. ¿Estamos hasta acá entonces? Estamos. Bueno. A ver, si queda, repitamos. ¿Cómo se dice? Las fibras convergen adentro, se dirigen hacia afuera por el conducto interno del hipogloso. De ahí salen por el conducto externo. Cuando salen, se posicionan posterior a la carótida interna, luego continúan anterior entre carótida interna y yugular interna. ¿Así sería? Muy bien, hasta ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, ahora tenemos que seguir. Este nervio sigue anteriormente y se pone en la cara lateral de la carótida externa. ¿Estamos ahí? Quiero saber, Estamos. este Sí, dibujito, ¿me entendiste? Sí. Bueno, porque ahora vamos a empezar a usar estas imágenes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a usar estas imágenes. Mirá, acá tenés la yugular interna. Esta es la carótida común. Esta es la yugular interna. Perdón, esta es la carótida interna. Carótida interna. Y esta es la carótida externa. Te posicionás en este dibujito. Estamos viendo desde lateral. Sí, sí, sí. Bueno, esto ignoralo por ahora, ¿sí? Estas son las ramas colaterales. Yo primero quiero terminar el recorrido del nervio y después vemos sus ramas colaterales. ¿Estamos? Y ahora te voy a hacer con línea de puntos al nervio. Este que estás viendo acá, este es el nervio hipogloso. Ese es el nervio hipogloso. ¿Se ve bien el verdecito ahí marcadito? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que este nervio pasa por la cara lateral de la carótida externa, se dirige a la región supraioidea. ¿Y qué es la región supraioidea? Es la región que está conformada obviamente por los músculos supraioideos, ¿sí? Músculos supraioideos, es decir, estiloioideo, digástrico, genioioideo y miloioideo. ¿Estamos? Llega a la región supraioidea, ¿sí? Y en la región supraioidea, ¿qué pasa con este nervio? Este nervio se pone encima del músculo miloioideo. ¿Te acordás cuál era el músculo miloioideo? ¿O te lo muestro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Igual te voy a mostrar un poquitito más esto en el Anatomy Learning, así te vas ubicando. Mira,
Bueno, justamente el miloioideo no me lo está poniendo. Lo voy a poner yo solo. No fue buena idea. No me lo pone. Vamos a ir un ratito a músculos supraioideos y ahí te voy a mostrar bien esto. Supraioideos. Mira. ¿Qué hace este nervio? ¿Qué hace este nervio? Me posiciono así y te muestro. Este nervio hace lo siguiente. Llega a la región supraioidea, ¿sí? Mira, acá tenés el huesioides. Este es el digástrico. Este es el estiloioideo. Este es el músculo miloioideo. Y este es el genioioideo, ¿sí? ¿Qué hace este nervio? Llega desde la cara lateral de la carótida externa e ingresa a la región supraioidea y se posa encima del miloioideo, encima del músculo miloioideo, ¿sí? Encima del miloioideo. ¿Y qué hace? Se queda ahí y se divide en sus ramas terminales que van todas para la lengua. ¿Me entendiste o no me entendiste? Sí, profe. Si yo soy un poco más específico, vos tendrías que decir de la siguiente forma. Este nervio se relaciona con la cara lateral de la carótida externa, se dirige anteriormente e ingresa a la región supraioidea entre o por dentro, en realidad sería por dentro, del vientre posterior del digástrico y del músculo estiloioideo, para luego posicionarse por encima del músculo miloioideo. Te repito esa parte. Ingresa a la región supraioidea y pasa dentro, ¿sí? Dentro, es decir, medialmente, al músculo vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, para posicionarse superiormente al músculo miloioideo y dividirse en sus ramas terminales que se encargan de inervar a los músculos de la lengua. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Estamos. Bueno, ¿te animás a repetirme todo esto? Y ahí te digo las ramas colaterales que son muy fáciles. Te repito desde que sale del conducto. Sí. Si me querés decir ya su origen real, su origen aparente, yo te voy pasando las diapos. Si te vas ubicando. Vamos desde el conducto externo. Me sirve que lo Porque diga desde el es principio. muy largo, si no. No importa. Bueno, te sirve a vos a modo de repaso. vamos completo. Es sensorial. ¿Cómo que es sensorial? Perdón. Estoy en el 8º. El 12º. Es motor. Sí. Así te doy un paro cardíaco, profe. Es motor. Está relacionado con la lengua. Después, su origen real. A la altura del bulbo raquídeo, en el núcleo hipogloso. Después, el origen aparente en las fibras, que son de 10 a 12 en el surco colateral anterior. Después, bueno, su trayecto, que son las fibras, convergen dirigiéndose hacia afuera. Atraviesan el conducto interno del hipogloso. Después salen al exocráneo por el conducto externo. Y bueno, ahí se guía la cara lateral de la lengua. En este trayecto sale del conducto, se posiciona posterior a la carótida interna, luego continúa anterior entre carótida interna y yugular interna. De ahí sigue todavía anterior y se pone en la cara lateral de la carótida externa, donde se dirige a región supraioidea y se ubica encima del músculo miloioideo y es donde se divide en sus ramas terminales. Muy bien. Ahí Muy estamos. bien. Bueno, eso es todo el recorrido del nervio y ahora vamos a hablar de sus ramas colaterales, que son sumamente fáciles. Sí. Sumamente fáciles. ¿Cuál es la memotecnia? Me vas a dejar tirar higos al estilo del genio.
todo lo que está en mayúscula, acá escrito, es la memotecnia. Me vas a dejar tirar higos al estilo del genio. Me vas a dejar tirar higos al estilo del genio. Me es un ramito meningio, ¿sí? Me es un ramito meningio, que eso se ve bastante bien en el Anatomy. Voy a buscarlo, ¿sí? Me es un ramito meningio. ¿Qué pasa? Este nervio, antes de salir por el conducto interno del hipogloso, da unas ramitas que se dirigen justamente a las meninges que están alrededor del conducto del hipogloso. Espera que lo voy a pintar de nuevo otro color. Mira. ¿Ves ahí como hay una ramita que está volviendo? Voy a sacar parte del encéfalo. ¿Ves ahí como hay una ramita que está volviendo? ¿Esta ramita? Sí. Bueno, esa ramita es justamente la que se encarga, la primera de la memotecnia, ¿sí? Que se encarga de inervar a todo lo que es la dura madre que esté en el espacio alrededor del conducto del hipogloso. ¿Estamos? Esa es la primera rama de este nervio, ¿sí? Y te digo algo a modo de complementar un poco más la clase. Esta arteria que estás viendo acá, es la arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa. La faringe ascendente sabemos que llega, vamos a buscar otra imagen. No tengo ninguna imagen. La faringe ascendente es una arteria que llega hasta la cara lateral de la faringe. ¿Sí? Llega hasta la cara lateral de la faringe. Pero ¿qué pasa? Esta arteria da una ramita colateral que se llama meningia posterior. ¿Sí? Y esa arteria meningia posterior ingresa también por el conducto del hipogloso. Entonces, este ramito meningio del hipogloso está relacionado con la arteria meningia posterior, rama de la faringe ascendente. ¿Me hice explicar? ¿Entender sería? Sí, vi. Bueno, vasculares son básicamente estas ramitas que yo te decía que eran importantes porque yo quería que entiendas esto, ¿sí? Son ramitos vasculares que se destinan a la carótida interna y a la yugular interna, no a la carótida externa, ¿sí? A la carótida interna y a la yugular interna. Carótida externa no, ¿sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno, y acá viene la parte más larguita, pero es sumamente fácil de esto. Mira. No, con rojo no se va a notar. Vamos a ver si el verde se ve. Mira. La siguiente que vamos a ver es dejar. Es un ramito descendente. Y ese ramito descendente es este que ves acá. Este ramito descendente se anastomosa con un ramito descendente del plexo cervical. Se anastomosa con un ramito descendente del plexo cervical. Y al anastomosarse forman un asa, ¿sí? Que se llama asa cervical. Asa cervical. O también lo puedes llamar asa del hipogloso, ¿sí? Asa cervical o asa del hipogloso. ¿Estamos? ¿Ves acá el ramito, descendente? Sí. Acá ves el ramito descendente del plexo cervical. Y acá ves la formación del asa cervical. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el asa cervical, ¿sí? El asa cervical es el que se encarga de inervar a todos los músculos infraioideos, exceptuando uno que es el tiroideo. ¿Sí? El asa cervical se encarga de inervar a todos los músculos infraioideos, exceptuando al tiroideo. Es decir, se encarga de inervar al homoioideo, ¿sí? Al homoioideo, al esternoioideo y al tiroideo. No, perdón, tiroideo no, es al esternotiroideo, ¿sí? Este es el homoioideo. Fíjate como acá hay una ramita. ¿Ves ahí una ramita? Esa es la que va al homoioideo.
ves acá otra ramita que va al esternoioideo. Y ves una ramita acá, la más inferior de todas, que va al esternotiroideo. ¿Sí? El único que estaría faltando acá es el tiroioideo. ¿Sí? Que va al tiroioideo. ¿Estamos? Entonces, para hacerla fácil, el asa del hipogloso, el asa cervical, se encarga de inervar a todos los músculos infradioideos menos el tiroideo. ¿Estamos? Estamos. Bueno, la siguiente parte de la memotecnia es tirar. Y es justamente para este músculo infraioideo que nos quedaba, que es el tiroideo. Mira, acá están todos los músculos infraioideos. ¿Ves? Este es el esternotiroideo. Atrás tenés el este es el esternoioideo. Y este que ves acá es el esternotiroideo posteriormente. ¿Sí? ¿Ves? Acá desde una vista posterior capaz se ve mejor. Este es el esternoioideo y este es el esternotiroideo. Y acá atrás tenés, acá metidito, fíjate, para que esto se entienda bien. Fíjate cómo todos estos músculos de la región infraioidea, ¿sí? Todos estos músculos de la región infraioidea, digamos, se originan desde el tórax hacia arriba. ¿Sí? Se originan desde el tórax hacia arriba. Todos estos músculos infraioideos que se originan desde el tórax hacia arriba son los que tienen la inervación mediante el asa, ¿sí? Mediante el asa del hipogloso. Fíjate, homoioideo, esternotiroideo y el esternotiroideo. Esternoioideo, esternotiroideo y homoioideo. Y fíjate cómo si yo saco este y este, fíjate cómo ahí atrás nos queda al tiroideo. Ahí chiquitito nos queda el tiroideo. Fíjate cómo el tiroideo no va desde el tórax hacia el cuello, sino que va directamente desde esto que es la laringe. Perdón, sí, va desde esto que es la laringe al hueso ioides. Y fíjate esta ramita que está acá, esta es la ramita para el tiroideo. No sé si entendiste lo que dije. Sí. Recordá que el esternotiroideo era el único músculo infraioideo que no se inserta en el hueso ioides. Era el único músculo infraioideo que no se inserta en el hueso ioides. Bueno, ¿estamos entonces con esto? Estamos. Bueno. La siguiente parte de la memotecnia es higos. ¿Sí? Ya vimos, me vas a dejar tirar. Nos queda higos ahora. Higos es para el músculo hiogloso. Que el músculo hiogloso es este. ¿Sí? Fíjate acá la ramita que va para el músculo hiogloso. ¿Sí? La siguiente parte de la memotecnia es estilo, que es esta ramita que está acá. Este es el músculo geniogloso, este es el genioioideo. ¿Dónde está el estiloioideo? ¿Dónde está el estilogloso, perdón? No lo encuentro. Bueno, pero va para el músculo estilogloso, ¿sí? Higos es para el músculo hiogloso, estilo es para el músculo estilogloso y genio es para el músculo geniogloso. Es para el músculo geniogloso, que el geniogloso es el músculo que saqué recién, que es el más grande de todos, el geniogloso, que se insertaba en las dos espinas mentonianas superiores. ¿Estamos? Estamos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces terminamos. Perfecto.